Hola amigos, ¿cómo estáis? En este video tutorial vamos a analizar juntos la voz pasiva. En primer lugar vamos a ver en qué consiste la voz pasiva, cómo se forma, la pasiva tradicional de un complemento, nada más, la pasiva que se da en inglés cuando existen dos complementos, algo novedoso en lengua inglesa y que no sucede en lengua española. Vamos luego a ver las pasivas con los verbos modales, pasivas en forma interrogativa y, como siempre, vamos a tener una parte de ejercicios y práctica. Antes de empezar, de nuevo, te animo a que te suscribas al canal, que es gratuito, y para cualquier duda ponte en contacto con nosotros en este correo e.teacher24h.7d@gmail.com. Empezamos. Y empezamos con unos ejemplos, como vemos aquí. Ferraris are produced in Maranello, Italy. Los Ferraris se producen, se fabrican o son fabricados en Maranello, Italy. The next Olympic Games will be held in Tokyo. Los próximos Juegos Olímpicos serán celebrados en Tokio o se celebrarán en Tokio. Y Gone with the Wind was released in 1939. Lo que el viento se llevó se lanzó en 1939 o fue lanzado en 1939. Ya en este primer acercamiento vemos varias cosas en común de estos tres ejemplos. En primer lugar, la voz pasiva vemos que en los tres casos que están aquí remarcados se produce con el verbo to be más participio, y lo vemos en los tres casos. En segundo lugar, vemos que no vemos el sujeto real de la acción, el que produce los Ferraris, o quien celebra los Juegos Olímpicos, o quien lanza la película. ¿Por qué? Porque no es tan importante quién lo lanza, sino la acción en sí, dándole mayor prominencia, mayor importancia a la acción sobre el sujeto real de esa acción, quién realizó esa acción. Y en tercer lugar, porque en los tres casos se puede traducir también con ese se. Los Ferraris se producen, se fabrican en Maranello, los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán en Tokio y lo que el viento se llevó se lanzó en 1939. ¿Cuándo se utiliza la voz pasiva antes que la activa? Preferentemente antes que la activa. Y hay tres razones principales. Primero, cuando el sujeto no es importante. El sujeto queremos decir la persona que hizo la acción. Por ejemplo, This bridge was built 20 years ago. Este puente fue fabricado hace 20 años. No importa, no es importante quién fabricara este puente. Por eso se pone en pasiva. O también se utiliza la pasiva cuando el sujeto es obvio y se entiende perfectamente. Por ejemplo, The robbers were arrested 5 days later. Los atracadores fueron arrestados 5 días después. Obviamente quien les va a arrestar son las fuerzas de seguridad, la policía. No hace falta ponerlo. Y, en tercer lugar, cuando la persona, deliberadamente, con toda la intención del mundo, no quiere decir quién es el sujeto real de la acción. Por ejemplo, I have been told that you got drunk yesterday. Me han dicho que te emborrachaste ayer. En este caso, la persona no quiere declarar, no quiere revelar quién es la persona que se lo ha dicho. La voz pasiva se utiliza mucho más de lo que pensamos y es parte del lenguaje cotidiano de todos los días. De hecho, ahora mismo, cuando digo que la voz pasiva se utiliza muy frecuentemente, estoy utilizando una voz pasiva. Pero vamos a ver aquí algunos ejemplos que vemos en la calle y con carteles que utilizan la voz pasiva. Por ejemplo, credit cards accepted with $15 minimum purchase. Se aceptan tarjetas de crédito con una compra mínima de $15. Aquí vemos que por economía del lenguaje no aparece el verbo to be, pero realmente debería ser credit cards are accepted y faltaría el verbo to be. De la misma manera, please no dogs allowed in store. Por favor, no se admiten en la tienda, no se admiten perros, no están permitidos perros. De nuevo, no dogs are allowed. Se omite, hay una elipsis del verbo to be. O por ejemplo aquí, se intercambian DVDs. O por ejemplo aquí, viejos libros y nuevos son vendidos y comprados. O el famoso, se habla inglés aquí. La oración completa sería English is spoken here. O
Aquí, en este anuncio para menores, dice "No one under the age of 21 is permitted to enter this store, unless accompanied by a parent or spouse of legal age". Nadie por menor de 21 años se le permite entrar en esta tienda, a menos que sea acompañado, aquí de nuevo una elipsis, pero realmente es una voz pasiva, por un padre o cónyuge de edad en edad legal. ¿Vale? Y aquí de nuevo, por primera vez, que ahora lo veremos, vemos el complemento agente introducido con una preposición by, que es el sujeto real. ¿Por quién? Por un padre, introducido con by. Y en este último ejemplo vemos en la calle un establecimiento que pone money lent, se presta dinero. ¿Cómo se forma entonces la voz pasiva? Vamos a verlo con este ejemplo. I exercise my brain every day. Ejercito mi cerebro todos los días. Esto es en voz activa. Sin embargo, en voz pasiva pasaríamos el complemento directo que pasa a sujeto. My brain is exercised every day by me. Mi cerebro es ejercitado todos los días por mí. Entonces aquí vemos cómo se procede a pasar de una activa a pasiva. Y lo primero que hacemos es, cogemos el objeto directo de la oración, lo pasamos a sujeto de la voz pasiva, primer paso. Segundo paso, nos fijamos el tiempo en que está la voz activa, el verbo exercise está en presente, por lo tanto, pongo el verbo to be en el mismo tiempo, esto es importante, en presente, más luego añado el participio pasado del verbo principal. En este caso, como es un verbo regular, con ed, every day. Y si vemos importante u oportuno establecer por quién es ejercitado el cerebro, por mí, entonces introducimos el complemento agente, que viene presentado con la partícula by me. En definitiva, la formulita sería, toda pasiva tiene que tener el verbo to be en el mismo tiempo de la activa más el participio pasado. Y si vemos conveniente añadir el complemento agente, recordar, con la preposición by. Pues bien, ya después de esta presentación nos toca practicar. Entonces os he preparado este primer ejercicio en el que tenéis aquí 10 oraciones en voz activa que tenéis que pasar a pasiva. Las instrucciones que se os dan es que no utilicéis el complemento agente a menos que se os pida. Cuando se os pide, lo tenéis aquí al final, entre paréntesis, use the agent. Utiliza el complemento agente. Bien, congelamos un poquito la imagen, hacer el ejercicio y enseguida vemos las soluciones. Bien, aquí tenemos las soluciones. A ver qué tal os ha salido. El siguiente punto que vamos a ver son las pasivas con dos complementos. Estamos hablando de oraciones pasivas con verbos, como estos que tenemos aquí en esta tabla, que normalmente llevan dos complementos. Por ejemplo, dar siempre es dar algo a alguien, ofrecer es ofrecer algo a alguien, enviar algo a alguien, contar algo a alguien, mostrar algo a alguien. Entonces estamos hablando de este tipo de oraciones. Cuando nos encontramos este tipo de oraciones, la voz pasiva admite dos posibilidades, que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver esto. The teacher asked me a question. El profesor, la profesora, me hizo dos preguntas. Me hizo una pregunta. Aquí vemos que hay dos complementos. Un objeto directo que me hizo una pregunta. ¿A quién? A mí. Pues bien, en este tipo de oraciones que se llaman oraciones de verbos ditransitivos, porque tienen dos objetos, un objeto directo y un objeto indirecto, en inglés se admiten dos formas de pasiva. La pasiva, primero, que es la tradicional, la del objeto directo que coincide con la de español, a question was asked me by the teacher, o la de la segunda, en la que el objeto indirecto pasa a sujeto de la voz pasiva. Entonces queda I was asked a question by the teacher. Yo fui preguntado, hecho una pregunta por el profesor. Obviamente esto nos suena a nosotros muy raro, porque esta estructura de pasiva no existe en español. Sin embargo, en inglés es bastante frecuente en este tipo de verbos que tienen dos complementos. Es más, la voz pasiva de complemento indirecto que pasa a sujeto es más frecuente y más utilizada que la otra. Si nos damos cuenta, tiene la misma estructura. El verbo to be más participio en el mismo tiempo de la activa
pero en este caso el sujeto no es el complemento directo, sino el complemento indirecto, que lógicamente al pasar de sujeto ya no es me, sino que pasa a su correspondiente pronombre personal, I. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Aquí en este ejercicio tenemos algunos ejemplos de verbos ditransitivos que llevan complemento directo y complemento indirecto. Pues bien, lo que os pido en este ejercicio es que hagáis la voz pasiva, pero siendo el objeto indirecto el que pasa a sujeto. No el objeto directo, sino el objeto indirecto. Por lo tanto, hay que localizar primero el objeto indirecto y pasarlo a sujeto de la voz pasiva. Y hacéis la oración. Congelamos la imagen, hacéis el ejercicio y enseguida vemos los resultados. Y estos son los resultados. Aquí tenéis las 10 oraciones con las 10 respuestas. Espero que hayáis tenido la gran mayoría, o todos o la gran mayoría de ellos bien hechos. Otra forma en la que nos puede aparecer la voz pasiva es con verbos modales. Por ejemplo, si decimos en activa "We must do something before the situation gets out of control", debemos hacer algo antes de que la situación se escape de nuestro control o se descontrole, la voz pasiva podemos decir "Something must be done before the situation gets out of control". En realidad hemos vuelto a emplear la misma estructura. Cogemos el objeto directo, lo pasamos a sujeto. Pues bien, entonces, cuando aparece un verbo modal, cogemos el verbo modal tal cual está, lo mantenemos, ponemos el verbo to be después, porque los verbos modales sabemos que van seguidos de infinitivo sin to. En este caso el infinitivo sin to va a ser el verbo to be, que es obligatorio en voz pasiva, y luego el verbo principal en participio. Por lo tanto, cuando es un verbo modal, el verbo modal se mantiene, más el verbo be, más luego el participio. Aquí tenemos de nuevo un nuevo ejemplo. The new law may be passed in the next few days. La nueva ley puede ser aprobada en los próximos días. En el caso de que tengamos un modal perfecto, utilizamos el modal perfecto también en voz pasiva. Por ejemplo, That money should have been raised before the event. Ese dinero debería haber sido recaudado antes del evento. Entonces aquí tenemos should, el verbo modal que lo mantenemos, el que empleemos, y ya no es be, sino have been, cuando está en pasado, before the event. Por lo tanto, tenemos aquí las dos posibilidades, el verbo modal más be más participio pasado, o en el caso de tiempo perfecto, el verbo modal más have been más participio pasado. Y como sabemos que la mejor manera de saber si lo hemos entendido o no es practicando, tenemos aquí un nuevo ejercicio. Tenéis 10 oraciones en las que están todas ellas en activa con un verbo modal, o bien verbo modal en forma de presente o en forma perfecta. Congelamos la imagen, intentamos hacer el ejercicio y ahora vemos las respuestas. Y aquí vemos las respuestas. Comprobamos. Espero, por supuesto, que tengáis por lo menos 9 o 10 bien. Y si así fuera, buena señal. Vamos haciendo progreso. Y el último punto que quiero explicar en este video tutorial es la voz pasiva cuando se trata de oraciones interrogativas. Y lo vamos a ver aquí en un ejemplo. Una entrevista de trabajo que le dice el entrevistador "Why did you choose our company?". ¿Por qué escogiste nuestra empresa? La voz pasiva sería "Why was our company chosen by you?", si lo vemos oportuno poner. En realidad estamos siguiendo la misma estructura. Vemos que mantenemos el pronombre interrogativo, por supuesto, la estructura de una oración interrogativa, donde primero va el auxiliar. Como en la oración pasiva hay que poner el verbo to be como verbo auxiliar más participio, cogemos el verbo to be y lo ponemos en el tiempo correspondiente. Como aquí estaba en pasado, did you choose, ponemos el verbo to be en pasado, más luego el sujeto, más luego el participio. En realidad es una estructura de interrogativa normal con el orden típico de las oraciones interrogativas, pero aplicando el verbo to be y el participio. O por ejemplo en esta oración, do you speak any foreign languages? Are any foreign languages spoken by you? Volvemos a hacer lo mismo. Primero utilizamos el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, en el mismo tiempo de la activa, el sujeto y luego el
participio. Y este último ejercicio es para que practiquéis estas oraciones interrogativas y las paséis a voz pasiva. Congelar la imagen y en breve veremos las respuestas. Y aquí las tenemos. Vamos a comprobar qué tal han salido. Espero que bien y que con esto pues hayáis practicado y entendido esta parte. Y esto ha sido todo por este vídeo. Una vez más, muchas gracias por vuestra atención. Thanks for watching y remember, keep up the fight. Bye bye. Hasta pronto. Bye bye.